el tiempo para preocuparnos por el diablo y por lo que hace el diablo. Queremos enseñarnos a nosotros mismos más de lo del diablo que lo que nos preocupamos por las cosas de Dios. Y nos preocupamos tanto en nuestros hijos y que nuestros hijos aprendan, pero cuando vienen las cosas paganas, ahí nos traemos nosotros mismos a ellos. Ahora, la Navidad, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque le estoy hablando que es comparado lo que es la Navidad con el Halloween. Para nosotros los hijos de Dios, como para los satánicos, lo que es Halloween, esa es la Navidad de ellos. Es el principio del año nuevo de la brujería, de la hechicería. Lo que es Halloween. Ahorita lo voy a explicar un poco a todo esto en el estudio. Quiero darle un trasfondo nada más para que tengamos bases sólidas. El por qué estoy comparando la Navidad con el Halloween. Porque es una de las fiestas más importantes para los satánicos. Es el día más importante a nivel mundial. Por eso decía Navidad, Halloween. Es el día más importante a nivel mundial para los satánicos. Es donde los poderes se elevan a la máxima potencia, a la séptima potencia. Imagínense, si nosotros, los que conocen y estudiaron en la universidad, cuando algo se eleva a la segunda o la tercera potencia, es algo que ya no cabe dentro del razonamiento humano. Imagínense elevar algo a la máxima potencia, a la séptima potencia. Es algo que está fuera del alcance de nosotros. Es algo que solamente una gente espiritual, como dice la palabra de Dios, porque lo espiritual lo entienden solamente los espirituales y lo natural solamente los naturales. Esto solamente lo entienden los espirituales o los hijos del diablo. Por eso tanto nosotros a veces conocemos de personas que son gente espiritual acerca del tercer cielo, acerca de los ángeles, de las revelaciones que hay a través de la palabra de Dios. Asimismo los satánicos. Por eso es que tenemos y conocemos diferentes nombres de demonios, cómo actúan, cómo se mueven, dónde están, dónde se esconden, cómo usan nuestros cuerpos. Si usted no sabe nada de eso, hermano, es porque usted no es un hijo de Dios. Usted es un cristiano, usted tiene una religión, porque usted nada más va los domingos a su iglesia. Si usted tiene trabajo, lo bendigo. Ya vamos a orar al Señor para que pueda estar también entre semana. Dice la hermana pastor, pues no lo entiendo. Antes no podía venir los domingos y venía entre semana. Dice, pero ahora vengo los domingos porque no puedo entre semana. Pues gloria a Dios, ya la bendice el Señor, la trae de acá para acá, hasta que el Señor le dé un trabajo donde pueda venir todo el tiempo. Amén. Y así mismo a cada uno de nosotros. Le recomiendo los estudios. Por ejemplo, ahorita estamos los jueves. ¿Qué tenemos los jueves, amados? Paternidad. A las 6, guerra espiritual. Y a las 7, la paternidad de discipulado. Dios. Ahorita estamos enseñando la paternidad de Dios en el hombre. Importantísimo. Importantísimo para todos nosotros. Pero ¿por qué no nos ocupamos en eso? Yo siempre le pongo una historia a la iglesia. Le digo, mira, si a ti te presentaran una Biblia, o más bien, ¿la puedo cerrar? Sí. Le digo, si te presentaran un libro así de grueso, le digo, y que te dijeran, mira hermano, trae conjuros, brujería y te enseña los orígenes de Satanás. En 3 meses lo lees todo, si no es que menos. ¿Cuántos dicen es cierto? Cierto. En cambio, bueno, esto está muy chiquita. Se me hace que usted le quitó libros. Hay quien es este libro, porque es uno solo, compuesto de 66 libros. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y hay libritos que nomás tienen como 2 hojas. Y muchos, esas 2 hojas, ni siquiera las han leído. Y te digo, hermano, ¿cuánto tienes en el Evangelio? 15 años, pastor, gloria a Dios, aleluya. Satanás, te reprendo. Y le digo, y hermano, ¿cuántas veces has leído tu Biblia? No sé, pastor, he leído los libros, pero no, ninguna. 15 años en el Evangelio y ninguna vez has leído la Biblia. ¿Cómo te quedó el ojo, papá? Porque nos interesamos más y has creído más lo que de los altares te predican muchas veces, que vives en una naturaleza caída. Escúchame bien, porque yo lo he escuchado. Desde los altares enseñan, hermanos, es que estamos en la naturaleza caída. ¿Y saben lo que enseña la naturaleza caída? El humanismo. Y el humanismo a todo le da una excusa. Es que no he leído la Biblia porque usted sabe, tengo 8 hijos y soy de familia grande, no quiero decir quién, ¿verdad? Mire cómo lleno las bancas, pastor. Mucho trabajo y para mantenerlos los desgraciados comen como...
Y un montón de excusas que siempre sacamos. Y luego por ahí se les salen las palabras y usted sabe, pastor, es que soy humano. Sí, eres humanista. Dejaste de ser hijo de Dios y ahora te dices que eres humano. El humano es creación de Dios. Y según la Biblia nos dice en Juan 1:12, mas nosotros no somos creación de Dios. La palabra dice, mas a todos los que le recibieron, pero no solamente recibieron, le aceptaron en su corazón. Recibir y aceptar. Dice, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, para los que nos visitan, esta iglesia no es una iglesia cristiana. Esta iglesia es una iglesia de hijos de Dios. Amén, aleluya. De que sientas en familia, porque este es la casa de Dios. Amén. Amén. Vuelvo nuevamente a lo que es Halloween y el por qué estoy mencionando todo esto. Porque muchas veces nosotros mismos, simplemente para Navidad, yo tengo el problema que muchas veces me han dicho, pero pastor, que son niños, ¿cómo les vamos a robar eso? No, amado hermano mío, mira, yo a mis niños desde pequeños les enseño, mira, por eso se llama Papá Noel, porque los regalos los compra Papá y Noel, aleluya. Pues óigame, ¿cómo le voy a atribuir yo las bendiciones de Dios a un viejo panzón? No, aquí los regalos los compra Papá Noel. Amén. Amén. Y les empiezo a enseñar a mis niños desde pequeños y les digo, mira mi hijo, eso no es verdad, todo eso es una tradición. Les enseño. Sí, habla de Nicolás, y te vas a San Nicolás en los americanos, en algún tiempo remoto, hubo un hombre muy rico que daba, y se llamaba Nicolás. Esa es la parte buena. Pero la parte mala de San Nicolás o Papá Noel, como dicen por ahí, es de que es otro, bueno, ya después cuando llegue la Navidad te lo voy a enseñar, no quiero disturbarme mucho, distraerme mucho de lo que voy a estar hablando ahorita, pero el enfoque es ese. Hay que enseñar a nuestros niños. La palabra de Dios dice, no dice enseña a los de 24 en adelante, ni a los de 18 para adelante. Dice enseña ¿a quién? Al niño. ¿A quién? Al niño. Desde estos que se duermen en las bancas, así se dormían también mi niño, no se preocupe, va por buen camino. Dice enseña a los niños en su camino, y cuando sean grandes, no se apartarán de él. Exactamente, y déjame te doy una limpieza ahí de vidrio. Cuando sean grandes. Cuando sean grandes, no cuando sean jóvenes. ¿Te explico por qué? Porque dice la palabra de Dios que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Y por eso hay muchos de nuestros hijos que se apartan de la iglesia, que se van del hogar, que no quieren nada con Cristo porque están en una etapa de rebeldía. Y muchas veces nosotros, con todo el respeto, pero muchas veces nosotros nos volvimos tan religiosos o nos volvimos tan rebeldes en la iglesia que ellos dijeron, para ser como tú, mejor en el mundo. Y se nos fueron del hogar y se nos fueron de la familia. Pero no te preocupes. No te preocupes. Así como tú y yo, mi esposa me decía hace unos días para acá, me dice acerca de mi hija, dice, mira, va a cometer muchos errores, se va a equivocar muchas veces, no nos va a tomar en cuenta muchas veces, pero es nuestra hija. No me quedó más que casi le quería dar un beso. Y ese día fui a la casa de mi hija y le digo, bueno, ¿qué traes, mija? Dice, papá, es que no fuiste al cumpleaños de mi niña. Digo, mi hija, es que para mí Dios es primero. Y ya sabías yo dónde estaba. Lo viste en un día, desafortunadamente, que para mí no podía yo faltar. Y como pastor, menos. Amén. Y como familia de Dios, pues menos. Le digo, el día que quieras compartir con tu familia, le digo, pues escoge los días que no sean los días del Señor. ¡Aleluya! Amén. Por eso usted también, en los días del Señor, sírvale al Señor. Amén. Si tiene que festejar, festeje cualquier otro día. Festeje el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Tiene 5 días en la semana, porque el sábado es de la familia suya, no de sus familiares. Familia, le defino. Ay, Dios mío, estoy tomando el tiempo. Pero es importante. Familia, techo, casa, 2. Casados, casa de 2. Familia, hijos, esposo y esposa. Familia. Institución, Cristo, hombre, mujer, esposo, esposa, delegación de autoridad, porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre, corrección, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer, la cabeza de los hijos. Casados, casa de 2. Tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa y tus hijos. Papá, mamá, pasan a ser familiares. Y si no están lavados con la sangre de Cristo, gloria a Dios, amén, aleluya, son parientes.
Si no están lavados con la sangre de Cristo, lo siento mucho, pero si es papá o mamá, y si es hijo o hija, son parientes. Porque la Biblia me dice y me declara, por eso te digo estudiar la Biblia. No me voy a decir, ya no voy a venir a esta iglesia como que son medio raros. No, somos hijos de Dios. Y hemos aprendido lo que la Biblia dice, no lo que el pastor dice. Aquí no decimos el pastor me enseñó, aquí decimos la Biblia dice. Y la Biblia es nuestra única autoridad. Aquí no es con que el pastor dice, con que el pastor manda. Aquí la Biblia dice, la Biblia manda, y todos juntos nos sujetamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios: hacerle bien a todos. En otras palabras, ora por tus familiares, bendícelos, bendícelos económicamente, ve y visítalos, ámalos, quiérelos, apapáchalos. Pero el día del Señor, sírvele al Señor. Pero que si hay una convivencia con la iglesia o algo, ve, porque te es menester, te es necesario. Tu espíritu quiere estar con la familia. Dice, haz bien a todos, pero con ti más. A los de la familia de la fe. No se oyó mucho. Con ti más. A los de la familia de la fe. Como que no están convencidos todavía de este lado. Con ti más. A los de la familia de la fe. Aleluya. A los de la familia De la fe. ¿Cuáles son tus familias en la fe? Los que Todo aquel que es lavado con la sangre de Cristo, porque moriste al viejo hombre y eres nacido en una familia nueva, donde el papá es Jehová, el hijo, el mayor es el Señor Jesucristo, y nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. Amén. Continuás con los de la familia de la fe. ¿Sabes por qué? La mayoría de los cristianos no conviven. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos, hay un campamento y nunca van. ¿Por qué? La mayoría de los cristianos casi nunca invitan a otros cristianos, perdón, a los hijos de Dios a sus fiestas. Los cristianos, tú los puedes ver que así se reúnen, llenan las iglesias, hacen mega iglesias, son cristianos. Pero los hijos de Dios causan incomodidad en los cristianos. Los hijos de Dios causamos incomodidad a los cristianos. ¿Por qué? Porque no toleramos, porque todo lo que toleras en eso te conviertes. Y los hijos de Dios no toleramos el pecado, la indecencia, la inmoralidad, la mala palabra, la mala vestimenta. No lo toleramos los hijos de Dios. Entonces cuando los cristianos vienen y tú le dices, oye hermano, no sé si vienes de la iglesia o vienes del burdel. Ay, pecador, ¿por qué me dices así? No critiques para que no seas criticado. Oye, no tuerzas las escrituras, desgraciado. ¿Dónde dice que te puedes vestir así? A Dios no le importa mi vestimenta, y la traen hasta por acá. Casi le haces así, dices, color motita. A Dios no le importa el vestimenta, lo que le importa es mi corazón. Desgraciado, si como te vistes es como estás por dentro. Entonces, ¿qué le va a importar el corazón? Si mira cómo te vistes, así estás por dentro. Porque eres el reflejo de lo que tienes dentro de ti. No eres otra cosa más que eso. Entonces, ya sentí que los estoy agrediendo, a lo mejor voy a cambiar. Es que me es menester enseñar, y como muchos no vienen entre semana, pues me los agarro. No, pero lo estoy enseñando. Vuelvo, mejor me regreso. Abra mejor su Biblia, yo voy a dejar eso. Solamente le estoy dando, como le dije, le quería dar un parámetro, una firmeza. Creo que se me acabó el tiempo de la prédica. ¿Cómo voy? No sé si está bien o está mal. 5:30 empezamos. Dios mío. Ayúdame, Señor. Ahora voy a tener que echar el paso veloz aquí. Pero le voy a dar el estudio resumido. Y después voy a entrar a mejor lo voy a predicar. ¿Okay? El estudio lo vamos a ver a través de unos videos, pero lo voy a predicar. Ahora su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Cuando está ahí me da un amén. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que hoy no tuve ujieres o no repartieron las hojitas de los invitados. ¿Cómo están? Oh, gracias, porque veo nuevas caritas por aquí, nuevos invitados. Y me gusta desde el altar darles la bienvenida. Silvia Melo, Dios me la bendiga, mi hermana. Y Guillermo también, ¿no? Dios te bendiga, mi hermano.
Dios me los bendiga. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra persona hoy? ¿Primera vez en la iglesia? ¿No? ¿No? Hay la pastora. ¿Dónde anda la pastora? Me hacen una señal para embarcarla también. Pero bueno, mis amados hermanos, sean bienvenidos. Hermanos, conózcanlos, son familia en Cristo Jesús. Por ahí denles una llamadita, pídale el teléfono, visítelo, no sé, haga algo que se vea que vinieron a una iglesia donde los van a cuidar. Amén. Si son de otra iglesia, no importa, son familia en Cristo Jesús. Amén. So, Guillermo y Silvia Melo, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos. Bien, ahora sí, ya estamos por ahí en Efesios, capítulo 5. Vamos a empezar desde el versículo 8. Me voy deteniendo, así es que sígame con la vista. Y si puede leer, lea conmigo. Dice, número 8, versículo 8, dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Luz en el Señor, mas ahora son luz en el Señor. Por cierto, eso me está indicando que apague su celular, por favor, póngale ahí silenciador. El hermano tiene algo pendiente porque hoy sale para México, así es que por esa razón no le decimos nada. Pero si le hubiera sonado a usted, le hubiera dicho, vaya allá afuera a contestarlo. Pero, por favor, póngale ahí en silenciador o algo, que nuestro hermano vaya de paso, sale hoy para México, ¿cierto? Hoy, ¿verdad? Esta noche. Tiene una emergencia, por eso está contestando el teléfono hoy aquí. Si no, él es uno de los primeros que apaga su celular. Así que yo le pido que lo ponga en silenciador, ¿amén? Amén. Nuevamente vuelvo, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas. Y la palabra de Dios, amado hermano mío, según 1 Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois pueblo Ya hubo escogido. una cristiana ahí, ya me estaba asustando. Gloria a Dios. Mas vosotros sois Pueblo escogido. pueblo, nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, dice, de aquel que os sacó, De las tinieblas de a la aquel luz. que os sacó De las a tinieblas. la luz admirable. Usted y yo fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Pero no solamente termina ahí, sino que dice que para que anunciemos. ¿Para qué? Anunciemos. ¿Qué es anunciar? Predicar, hablar, esparcir la luz admirable que es Cristo Jesús. Él mismo dijo en la Escritura, dice, yo soy La luz del mundo. la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y dice aquí en la Escritura, porque en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo nosotros éramos Tinieblas. mas ahora somos luz en el Señor. Andemos Como hijos de luz. Andemos Como hijos de luz. como hijos de luz. Mira lo que dice. Andemos, en otras palabras, comportémonos como hijos de Dios. ¿Y qué relación tiene, dice la Biblia, las tinieblas con la luz? Baal con Cristo, la religión con la relación. ¿Qué relación tiene? Ninguna. Entonces dice, andemos como hijos de luz. Eso quiere decir, mira, amado hermano mío, yo le decía en el estudio de los hermanos que cuando yo era cristiano, yo decía, qué difícil es ser cristiano. Qué difícil es seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen eso? 1, 2, 3. A ver, ¿cuántos dicen eso todavía? Ya salieron más. Cuando yo era cristiano yo decía lo mismo. Pero cuando me convertí, di el paso decisivo para ser hijo de Dios, ahora le digo, Dios mío, no sabía lo que decía cuando era cristiano. ¿Saben por qué es difícil ser como Cristo o ser hijo de Dios? Porque aún estamos atados a nuestra vieja manera de vivir. Porque aún no nos podemos limpiar de ese viejo hombre. Por eso se nos hace tan difícil ser cristianos. Por eso se nos hace tan difícil seguir a Cristo. Porque yo le decía a Cristo, Señor, es que es difícil porque me gusta el pecado. Me gusta ser pecador. Yo se lo decía. No tienes aquí un santito que Dios lo sacó de 3 generaciones de pastores y que me vigilaban con chaperón. No. Vengo de la podridumbre, mi amado hermano mío. Y por eso le doy tantas gracias a Dios de donde me sacó. Por eso sé lo que tú sufres, lo que tú batallas. Por eso sé que aún como cristianos estamos batallando. Que aún como hijos de Dios muchas veces llega el diablo y nos quiere arrastrar. Porque sé de dónde me sacó Dios. Y porque sé de dónde me sacó Dios, no quiero volver atrás. No porque me sienta muy jole, aleluya. Sino porque si regreso para atrás, me pasa lo que te ha pasado muchas veces. Viene el diablo y me va a tomar y me va a cobrar por cada canto que le he dado al Señor. Me va a cobrar por cada palabra que he
esparcido, por cada alma que se ha convertido. Me va a tirar, me va a revolcar, se va a reír de mí, me va a escupir, me va a hacer pipí. Porque le he hecho la guerra a Satanás. Por eso no quiero volver atrás. Ya lo decía yo. Con razón no me meto con el diablo. Ese es el problema. Los hijos de Dios le tienen miedo al diablo. Es que usted no sabe, pastor, cuando yo digo algo en contra del diablo, es como si todo el infierno lo mandara a Satanás y me empiezan a atormentar y me empieza a ir mal y se me descompone el carro y me corren del trabajo. Dale gloria a Dios. Porque la Biblia dice, resiste al diablo y huirá de ti. Dice una hermana, ya me descubrió, yo no sabía nada de su vida. Resiste al diablo y huirá de ti. Y cuando tú empiezas a pasar, bueno, mire, por eso le digo que es importante que estemos estudiados. Acabamos de ver hace unas cuantas semanas la prueba del desierto, la tribulación, cómo Dios nos va preparando para llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Entonces en ese llevarnos, Dios nos va transformando, porque quiere que seamos a su imagen y semejanza, como Él nos creó en estado original. Por eso muchos desde el púlpito dicen, estamos en la naturaleza caída, amados hermanos. Por eso a veces pecamos, porque estamos en la naturaleza caída, tu abuela. Yo estoy en una nueva naturaleza. Amén. La Biblia me declara como un ser nuevo. La Biblia me dice que soy un hijo de Dios. La Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Y así como me lo dice a mí la Biblia, también te lo dice a ti. La diferencia es que yo lo creo y lo practico. Esa es la única diferencia. ¿Quieres ser como yo? Sé como Cristo. Y te digo como yo, porque Pablo se atrevía a decir, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Vengo de 45 minutos a predicarte aquí a las 5:30 y llego antes de las 5 muchas veces. Y algunos de ustedes que viven aquí en casa llegan a las 5:40, 5:35, al cabo ahorita va a empezar a hablar el pastor, luego van a orar, luego va a empezar la alabanza que está bien, pero si bien canta el pastor, imagínate. Y vienen llegando a las 6. Creo que mejor voy a cambiar, no dije que le iba a dejar ahí. Santo. Dios mío. Continúo. Andemos como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué hay de bondad, justicia y verdad en el Hollywood? En el Hollywood. De ahí viene también Halloween. ¿Qué hay de justicia, bondad y verdad? Nada, porque la única justicia es Cristo. La única bondad es la que Él nos da a través de su misericordia y a través de su gloria y a través de su... Estamos en la gracia. Y la única verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Entonces, ¿qué comparación hay de Halloween con lo que dice aquí? Con lo que dice aquí, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo es? Comprobando Lo que es agradable para el Señor. Dime tú, si ante los ojos de Papá Dios es agradable lo que hacen nuestros niños cuando salen a pedir dulces. Ya les arruiné la fiesta de Halloween a ustedes. Dime si es agradable ante Dios. Tal vez ahorita todavía estás pensando, bueno, es que usted no sabe, usted ya está muy joven, muy santo. No, hermano mío. También vestíamos todos como payasitos del demonio. Es más, hasta yo creo que alguna vez me vestí por ahí. Acabo de ver unas fotos que también una hermana ahí toda ahí, bien acá, cachondona. Dije yo, santo Dios, qué bueno que nos rescató el Señor. Una hermana acá que está con los bigotes así como el Satán. Así. Pero en fin, así éramos y así nos gustaba vivir. Por eso nos es tan difícil a veces comportarnos como hijos de Dios. Porque traemos la antigua naturaleza. Pero yo no tengo una antigua naturaleza. La palabra de Dios me declara en Juan 3 y 5 por ahí. Dice, os es necesario nacer de nuevo. Y si tú, amado hermano mío, sigues participando en las obras inmundas de la carne, en las obras inmundas del mundo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estás como los católicos. Creen en Dios. Creen en Jesucristo, pero también creen en la Santísima Virgen. Santo. Y creen en el mismo Dios que tú crees. Alaban al mismo Jesús que tú alabas, pero siguen atorados en el mundo con su idolatría.
Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando no podemos dejar la vieja naturaleza, todavía estamos como Nicodemos. ¿Y qué necesito para entrar al reino de Dios? Simple. El Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Amén. Como cristianos, hemos aceptado al Señor Jesucristo, pero no lo hemos dejado reinar en nosotros. Es necesario que Él reine, no que viva solamente. Porque mira, ahorita mi sobrino está viviendo conmigo, pero se siente como extraño. Yo lo vi muchas veces y se siente como extraño. No puede agarrar aquí, no puede agarrar allá. Y si va a agarrar, tío, me deja agarrar esto, tío, me deja agarrar. Agarra, hijo. Va a abrir el refrigerador, tío, ¿puedo abrir el refrigerador? Agarra, hijo. Si vives en mi casa. Y le hace falta todavía encajar de que ahí va a vivir ya, que está atorado ahí por un buen tiempo. Le hace falta todavía encajarse eso en la mente. Así tenemos a Cristo Jesús. No entres, no agarres, no te permito, no mires, no oigas. Ya me pegué un gancho al hígado que hasta a mí me duele. Mejor continúo. Porque hoy mi enfoque no está en eso, pero creo que mejor le sigo. Y no participes, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, 11. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Halloween, el día de las brujas, el día de los muertos, es un día meramente 100% satánico. Y todos los que lo celebren se van a ir con el diablo, porque son hijos del diablo. Halloween no tiene nada de bueno. Halloween es una fiesta exclusiva de los satánicos y viene no del año 1900, 1800, viene desde 300 años aproximadamente antes de Jesucristo. No es algo moderno, pero ahorita te voy a explicar más. Como hijos de Dios dice, no participes en esas obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay hermanas que sus hogares ya los tienen adornados como Halloween. Hay hermanas que sus hogares ya entras y ves telarañas por todos lados. Yo llego a mi casa y me encuentro, digo, la día de las brujas. Mi suegra llega a visitar. Ay, no, digo, esa era para otra predica. Después digo, se duerme. No participemos en las obras de las tinieblas y más bien repréndelas. Rechaza todo eso, amado hermano mío. Es imposible. Yo miro, amado hermano mío, cristianos. Trabajo en una escuela muy grande. Cristiano. Acaban de celebrar el día de ayer Harvest Festival, el festival de la cosecha. Déjame te digo, cristiano que celebras el festival de la cosecha. ¿Cuántos estuvieron en iglesias que celebran el festival de la cosecha? Uno. ¿Más uno? Dos. Bien. El festival de la cosecha que ellos celebran es una celebración cristiana, pero la han torcido. Y ellos la están celebrando en estas fechas porque viene Halloween. Entonces empiezan a celebrarla y hacen lo mismo. Les dan calabacitas, ponen los espantapájaros, hacen cositas de Halloween, pero disfrazadas de lucecitas. ¿Acaso no sabéis que Satanás se disfraza como ángel de luz? Entonces dice, no participes, sino más bien repréndelas. Todo cristiano que te invite a celebrar Halloween, todo cristiano que te invite a ir a una fiesta de Halloween, amado hermano mío, tú no sabes cuántos satanistas se meten a las iglesias para destruirlas. Los satanistas oran más que tú y más que yo, ayunan más que tú y más que yo, juntos. Ellos oran y ayunan precisamente para que las iglesias donde se habla la palabra de Dios no existan. Ellos oran y ayunan para que esas grandes mega iglesias de la prosperidad sigan funcionando. Por cierto, ¿sabes qué significa trick or treat? O pactas o te maldigo. Por eso esas grandes iglesias, ven y haz tu pacto. Casi te dicen trick or treat. Y tú, ay no, déjame, te doy mi trick. Ve y trata con el diablo, porque eso es lo que te están haciendo hacer. Eso es lo que significa trick or treat.
pacto o maldición. Por eso los predicadores de la prosperidad te hacen creer que cuando tú pactas vas a ser prosperado. ¿Cuántos de aquí pactaron alguna vez? Mentirosos. Hermanos, Juan 8:44 dice que los mentirosos son hijos del diablo. No sabe la Biblia. Pero bueno, a muchos los hicieron pactar que iban a tener prosperidad, que sus casas se iban a salvar, que iban a estar pagadas en un año. Y pues sí, en un año ya no estás con ellos, desgraciados, bien que se las saben. Después de que en un año te sacaron toda la leche como la vaca suiza. Y después te vinieron los 7 años de mala suerte, dices tú por ahí. Porque pactaste, te maldijeron. Ahora, los pactos son bíblicos, pero no como los hacen los predicadores de la prosperidad. Después te voy a enseñar eso. Vente entre semana para que aprendas todo eso. ¿Sí o no, iglesia? Amén. Aprendemos todo eso. Si no vienes entre semana, te invitamos a que vengas entre semana. Pero no participes de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De lo que ellos hacen en secreto. Los burdeles, club nocturnos, por eso llaman nocturnos. Porque no son club del mediodía, ¿verdad? O la happy hour. Aunque sea la happy hour, la hacen ya a las 7, 8 de la noche, 3 de la tarde, no sé. Pero los clubes nocturnos, ¿a qué hora se abren? En la noche. Las prostitutas, no me digas que a las 12 del día las encuentras en la calle. No se asuste porque diga prostituta. La Biblia habla de prostitutas. Vas en la noche y principalmente por allá en... ¿Qué es? ¿What? La guate y la guate. Pero toda la guate, yo me imagino, no lo sé. Un montón de prostitutas y prostitutas. ¿A qué hora salen? ¿A las 12 del día? No, en la noche, 2, 3 de la mañana, 4, 5, medianoche, ahí están. No me diga, pastor, no sabía, pero fue lo que dijo, porque a uno se le abrieron los ojos así, de repente, hijo del diablo. Pero todas esas son las obras infructuosas de las tinieblas, de las cuales usted y yo participábamos en otro tiempo, pero que ahora somos hijos de Dios y debemos renunciar a todas ellas. Si tú, amado hermano mío, hoy sigues diciendo, me es muy difícil acatarme a lo que dice la Biblia, si para ti esta palabra que el pastor está dando y como está hablando te hiere, te duele, amado hermano mío, eres un cristiano, tienes una religión, no tienes una relación. Porque aún los fariseos, cuando el Señor Jesucristo predicaba, o sus apóstoles, decían, este predica como quien tiene autoridad. No es porque como quien tenemos, es porque tenemos autoridad. Porque la autoridad que está aquí presente no debe de ser la de este hombre, sino la de aquel que lo invistió a este hombre, que se llama Cristo Jesús. Esa es la única autoridad que hay aquí en el púlpito. Y esa es la autoridad que me da hablar así, la autoridad de la palabra. Porque si yo me salgo fuera de la palabra para hablar cosa de hombre, entonces el Señor me reprenda. Pero si estoy hablándote con la palabra de Dios y te duele y te lastima y te sientes agredido, hay algo en tu vida todavía que no has arreglado. Y por eso el diablo viene y te hace sentir incómodo y te dice, no vengas aquí más. Porque el diablo nunca va a aceptar la autoridad. Nunca va a aceptar que te reprendan. Nunca va a aceptar que te digan el pecado donde estás metido. Eso no lo va a aceptar el diablo porque dice, capaz que se me vuelve, capaz que se me voltea, capaz que se hace cristiano de verdad. Porque hay muchos que el diablo los trajo todavía y les dijo, mira, los dejó ahí y les dijo, ven acá, se te olvida la Biblia. Otros, no, salte aquí, no, sí está bien, acá no me piden Biblia, aquí te pedimos Biblia. Y si no la traes a la iglesia, menos en la casa. Entonces, no participemos de las obras infructuosas. Andemos como hijos de luz, reprendamos las obras de las tinieblas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen. Gálatas 5. Del 19 en adelante te describe todas las obras de la carne, como éramos antes. Por eso a muchos les cuesta trabajo salir de ellas. Borracheras, lujurias, malas palabras, hechicerías, pleitos, contiendas, la suegra se mete al hogar y tantas cosas así. La Biblia lo habla. ¿No me crees? Las suegras son bíblicas. Si no, pregúntale a Pedro. Señor, dice, Señor, ese es el único milagro que no te aplaudo, dijo Pedro. Dios mío. No te digo, lee la Biblia para que me entiendas, porque continúo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, ¿qué es poner en evidencia?
Descubierto. Descubrirlas. Todas las cosas cuando son descubiertas por la luz, ¿por quién? Por la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo y nosotros. Nosotros tenemos que poner en evidencia las obras de Satanás. Nosotros como hijos de Dios, mira cómo son los niños. Dicen, no, es que los niños no aprenden. Mira, sentaditos y escuchando. Lo que pasa es que cuando están contigo ya te conocen. Dice, ay, mamacito, estás en el Facebook cuando el pastor está predicando. Cállate mejor, le digo al pastor. Ok, mi hija, ¿qué clase? Pues óigame. Mírenlos. Chulada de niños. Aleluya. Amén. 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Y te alumbrará Cristo. 15. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. Pon atención en esa escritura. Mira bien pues cómo andas, no como necios. No digas, a mí qué me importa lo que dice el pastor, como este nuevo, no nuevo, ya viejísimo pastor, cantante, Jesús Adrián Romero, que me están mirando, lo sé que me va a mirar. Por ahí posténselo, por favor. Hermosísimas sus canciones cuando entró y era inspirado por Dios. Uno de los mejores. Y ahora se ha vuelto y ha sacado su verdadera identidad. Ha sacado esa piel de oveja y ha quedado con su cara de lobo. Y lo digo públicamente. Porque ahora dice, no, nosotros el pastor les decía en la iglesia que no celebráramos Halloween. Dice, pero cuando llegábamos a nuestra casa nosotros nos disfrazábamos y le decíamos a nuestros niños. Dice, le decía yo a Pecos, así le dice a su mujer. Dice, le decía yo a Pecos, ándale, vístelos, vámonos a pedir candies, vamos a disfrutar con los vecinos. ¡Hijo del diablo! El pastor tratando de educarlo y diciéndole una cosa y él en total rebeldía haciendo otra. Por eso hoy Dios lo ha entregado a una mente reprobada, como dice la escritura. Porque estuvo donde le hablaron la palabra, predicó él mismo la verdad, fue inspirado por Dios. Dios lo volvió rico al desgraciado y hoy se volvió en contra de la luz a las tinieblas. Por estar en rebeldía, por tener un corazón rebelde, que le decían, mira, no participes en las obras infructuosas de la carne, aléjate del Halloween. Y él decía, no, yo lo voy a hacer. Entonces cuando tú te aferras a hacer lo que tú quieres, Dios te entrega una mente reprobada. Y entonces vas a ser como este lo es ahora. Mira bien cómo andas, no seas necio, sino sabio. 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Porque los días son malos. Una vez más, los días son malos. Por tanto, no sean insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. 300 años antes del Señor Jesucristo, los celtas, ¿cuántos saben quiénes son los celtas? Hay varios. Los celtas, esos que hacen las pirámides por allá, no pirámides, esas los portales de 4 piedras gigantescas y demás, y hechicería y brujería, ellos son celtas. Habitaron en las islas británicas, escandinavias y eurooccidentales. Eran un grupo común y corriente, así como muchos hoy en día, así como mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, chinos, japoneses, tailandeses y demás. Así eran ellos los celtas, un grupo de personas. Este grupo de personas tenían un gobierno propio que estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Los celtas, entre los celtas había unos sacerdotes que se llamaban druidas, así le llamaban ellos a esos sacerdotes. No creas que eran unos sacerdotes que los consideraban, sino que eran sacerdotes como hoy en día. Los sacerdotes que hay, el papa y el obispo y no sé, el sacerdote cura de tu parroquia, como haya sido. Así eran ellos, pero eran sacerdotes satánicos. Así como lo son muchos hijos del diablo hoy en día, así eran estos druidas, estos celtas. Los druidas eran satanistas que hablaban y servían al dios, se pronuncia Shama, pero es Samhain. S-A-M-H-A-I-N, Samhain, se pronuncia Sama, el dios de los muertos, el dios de la muerte. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas infundiendo el miedo.
De ahí nace el famoso Trick or Treat, 300 años aproximadamente antes del Señor Jesucristo. Estos sacerdotes tomaban eso que ahora es una calabaza. En aquellos lugares no había calabazas, por lo tanto se llamaban unos nabos, como los rábanos, los betabeles. Los betabeles, ¿cuántos conocen los betabeles? ¿Verdad? Estos eran unos betabelotes así grandes que se llamaban nabos. Aquí yo he visto por ahí en algunas tiendas, pero son pequeños. En aquellas tierras se daban así como aquí se dan las calabazas. No eran las calabazas con lo que se inventó esto, con lo que se empezó. Estos sacerdotes druidas limpiaban así como limpian las calabazas, y lo que dibujaban, usted ve que lo que dibujan aquí en las calabazas es los ojos y la boca esa, ¿no? O toda chimuela o algo así. Lo que ellos dibujaban, eso se llama un espíritu o un demonio familiar. No de su familia, sino un demonio familiar. Algo con lo que ellos se identificaban. Yo puse la muestra esta mañana de la siguiente manera. Si yo agarro una calabaza y le pinto una guadalupana y se la enseño a usted, todo el mundo la va a conocer. ¿Quién de aquí no conoce a la guadalupana? ¿Quién no la conoce? ¿Todos la conocemos? Ese es un espíritu familiar, no que es de su familia, sino que se identifica con todos. Esta mañana yo dije, ahí está la de Guadalupe, la de Chalma, la de Jalpa, la del Cobre, la del Carmen, la de San Juan, la de Zapopan, y le dije a uno, ¿usted conoce a la de Zapopan? No. Pero es virgen. Sí, pero no la conozco. No está familiarizado con ese demonio. El otro le dije, ¿usted conoce la del Carmen? No. No está familiarizado. Entonces ellos tomaban y esculpían o dibujaban un espíritu familiar con el que la gente estuviera familiarizado. Yo le decía esta mañana a la iglesia, le digo, y como los feligreses, los de esa ciudad, eran, ¿cómo se dice? Eran un poco incrédulos, ¿verdad? Entonces los druidas sabían, así como muchos cristianos, algunos también son un poco incrédulos. Ellos sabían que cuando llegaba el invierno, igualito que los cristianos, de ahí salió, yo no sé si tendremos que hacer Trick or Treat. Ahí salió. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Reprendo, eso nada más para que se despierte. Pero lo que hacían estos sacerdotes era eso. Como venía ya la Navidad, o sea, el invierno, y sabían que no iba a haber feligreses, porque ellos, aquellos lugares neva, pero sí de veras neva. Entonces sabían que a la iglesia, aquí hermano, con poquito que llueve, muchos no vienen. ¿Qué hace? Pastor, es que dijeron que iba a estar a 110 de calor, imagínese ahí en la iglesia, y luego danzando. ¿Usted quiere que todo el mundo dance? Oye, hermano mío, ¿eres hijo de Dios o eres hijo de quién? Porque los hijos de Dios dicen que cuando alguien se convierte, los mismos ángeles hacen fiesta en el cielo, y yo no sé si la fiesta hay que hacerla holy, holy, holy. No, la fiesta es remolineando. Es fiesta, amado hermano mío. Entonces cuando viene dice, pastor, es que luego pues, yo ya lo he hecho, pero luego me sudo y ando toda como la bruja, así pues es noche de bruja, ya está lista para celebrar. ¿Para qué te preocupas? Se me escurre todo el rimen, cómprate del bueno. Aunque cueste $3 más, ¿cómo se llama? Waterproof. Pero haz algo, pero dánzale al Señor. No dejes que la carnucha te mande. Y le ponían el espíritu familiar, luego le ponían el espíritu familiar y iban de casa en casa, y ahí nace druidas 300 años antes de Jesucristo. Y les decían, claro que no decían Trick or Treat, eso es hoy en día moderno. ¿O acaso no sabéis que la Biblia os habla? ¿Verdad que no hablamos así? Entonces, en aquel tiempo tampoco decían Trick or Treat, decían o pactas o te maldigo. Y si la gente no les daba, porque pues, como le dije, ¿no? La fe estaba medio dura. Si la gente no les daba, entonces ellos los maldecían. Y según cuenta la leyenda, cuenta esto, según los historiadores, sí, ya sé que tú solo leías Tertuliano y todos los demás historiadores bíblicos y teólogos, pero no, cuentan los historiadores, amado hermano mío, que cuando los feligreses no les daban, entonces ellos maldecían su hogar. Llegaron a maldecir aldeas enteras. Y en ese año morían familiares en el hogar, venían otras aldeas, otros reinos, y exterminaban por completo esas aldeas. Ahorita te voy a explicar el por qué, ya no estoy tomando mucho tiempo. Pero voy a continuar. Me voy a saltar algunas cosas porque es necesario. Entonces cada año, amado hermano mío,
El 31 de octubre los druidas celebran la noche del Shamaín, o sea, el dios de la muerte, mejor conocido como el Festival de la Muerte, el que es reconocido actualmente por los satanistas. Anton LaVey, este Anton LaVey es un sacerdote satanista que ya murió, pero fue el que erigió la iglesia satánica de aquí de la San Francisco. Está una, en Texas hay otra. Acaban de postear por ahí que se abrió una, no estoy seguro de esa, todavía no confirmo en mis fuentes legales de conocimiento, pero dice que en Nueva York, en Bronx, por ahí, abrieron una recientemente. Como le digo, no es comprobado, solamente lo miré. Lo que mire en las redes sociales, investíguelo a fondo, porque si no usted también se va a hacer un mentiroso. Por eso le digo, no está comprobado todavía, yo no lo he podido comprobar, pero miré un post que se abrió una recientemente también en Nueva York. Entonces, este Anton LaVey confiesa y dice, en cuota lo hago, Anton LaVey dice que hay 3 fiestas que ellos celebran al máximo, que son, número 1, de las más importantes hacia abajo, Halloween. Como le mencioné, el día más importante para los satanistas. Estas fiestas, ellos se empiezan a preparar desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Son 3 meses. Porque en 3 meses es la concepción de todo baby, de todo deseo, de todo lo demás. Por eso cuando tú pides 3 días, pues ni que fueras Jesucristo para que resucites. No, por lo menos, el deseo de tu corazón se tarda 3 meses para que dé fruto. La petición que tú realmente tienes en tu corazón tiene que estar, incubarse ahí por lo menos 3 meses, amado hermano mío. Compruébalo después cuando te enseñe un poco de numerología bíblica, lo vas a entender. Pero por ahorita sígueme solamente, ¿ok? Te digo, empiezan y son aproximadamente, no son 3 meses exactamente, pero toman esos 3 meses para hacer sus fechorías. Cada 31 de octubre celebran el día el Festival de la Muerte. Anton LaVey dijo, hay 3 celebraciones que son las más importantes de los satanistas. Número 1, Halloween. Y entre estas fechas, el día más importante es Halloween. Añade que en esa noche los poderes satánicos llegan a su máximo nivel. Los poderes satánicos, el 31 de octubre, el día de Halloween, llegan a su máximo nivel. Es donde todos los satanistas se concentran para hacer los hechizos más poderosos. Donde desaparecen niños, los raptan, donde desaparecen jovencitas vírgenes, tiene que ser. Y ahorita vamos a ver por qué todo esto, ¿ok? En unos videos. Y tú debes ir a tus niños confiados. Hoy en día ya los acompañan muchos papás, gloria a Dios. Pero anteriormente los dejaban ir a los niños solos. Y muchos niños desaparecían. ¿Sabes por qué? Porque los ofrecen como sacrificio a Satanás. Doncellas, jovencitas entre 15 a 22 años, vírgenes, dice, ay, qué bueno porque yo ya no soy. No, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también las raptaban y las ofrecían como sacrificio a Satanás. Siervos de Dios son raptados en esas fechas y son entregados como sacrificio a Satanás. Pastor, pero si usted dijo que no pueden hacer nada a los hijos del diablo, sus conjuros. Pero a ver, ponte aquí, te dan un coscorrón satánico, te va a doler. Pues sí, no, también son de carne y se siente. Entonces, pero es que a los hijos de Dios que habita el abrigo del Altísimo, sí, pero cuando no estás al abrigo del Altísimo, desgraciado, cuando andamos con malos pensamientos o malos sentimientos, ¿dónde andamos? Estamos nosotros mismos rechazando la presencia de Dios. Entonces ahí viene el diablo y nos toma por la fuerza. ¿Amén? Amén. Por cierto, que esa es una revelación bíblica, cuando dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿No crees tú que el reino de los cielos allá, el tercer cielo, el segundo cielo? Porque la palabra de Dios dice, a Dios le ha placido darnos el reino, porque el reino de Dios está entre nosotros. Entonces, ¿quién sufre violencia? Pues nosotros. ¿Por quién? Por el diablo. Saco esa revelación y vuelvo a lo siguiente. Halloween, el número 1. Número 2, ya no voy a dar explicación. La fiesta se llama, está un poquito difícil de pronunciar, se llama Walpurgisnacht. Walpurgisnacht. Halloween, Walpurgisnacht. El Walpurgisnacht es el 1 de mayo. Anteriormente lo cambiaron ahora al 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Pero anteriormente Walpurgisnacht era un festival pagano que se tomó con la intención de practicar
el equinoccio de la primavera. Mencionaba yo esta mañana, ¿cuántos conocen lo que es el equinoccio y el solstístico? Solstístico por el sol, equinoccio por la luna, y es el principio de algo que se empieza con la luna o se termina con el sol o se empieza con el sol. Son comienzos, son palabras que se usan ya no mucho, pero que ahí están. Y ellos lo utilizan para hacer los comienzos, el día más importante, y conmemoran la noche de todos los demonios. El 1 de mayo era donde se celebraba la noche de todos los demonios. Entonces, después, ahorita lo vamos a mirar, un papa viene y cambia ese 1 de mayo a un 1 de noviembre, que es el día de todos los santos demonios. Es el día ahora, lo que le llaman el día de todos los santos. En México se llama el día de todos los muertos, ¿no? El día de los muertos, gracias. El día de los muertos se llama ahora. Pero era hace muchísimos años. Eso lo cambiaron por el año 1800, 1900, y viene a ser ahora lo que tenemos los solstíticos del 1 de noviembre. El segundo era ese Walpurgisnacht. Para los que lo quieren escribir, después hagan un research. Es TCH, Walpurgisnacht. Ese es el segundo festival más grande para los satanistas, y el tercero es el cumpleaños de cada satanista. Aunque usted no lo crea, ellos celebran. Por eso los testigos de Jehová dicen: yo no celebro el cumpleaños. En la Biblia solamente hay un cumpleaños, y en ese cumpleaños le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Usted no sabe cuántos de aquí celebramos el cumpleaños? ¿No? ¿Usted no lo celebra? Yo sí celebro mi cumpleaños. Aleluya, gloria a Dios. Porque anteriormente mi esposa y yo nunca nos gustaba celebrar un cumpleaños. De hecho, los que no saben cuál es mi cumpleaños, ni se los voy a decir. No porque no me guste, a mí me gusta, me celebro mi familia, mi esposa. Y si usted me invita a una carne asada, también lo celebramos, ¿amén? Pero no lo celebrábamos anteriormente. Pero cuando vinimos al Señor Jesucristo, aprendimos algo. Que es algo muy hermoso recordar que hemos nacido en Cristo Jesús. Y por eso ahora celebramos nuestro cumpleaños con mucho gusto. Ahora me enojo cuando no me lo celebran. Sí, porque digo yo, hoy soy un hijo de Dios, nací de nuevo, y no sabes el trabajo que me costó. Tú cuando naciste en la carne no te costó ningún trabajo, la que le costó trabajo fue a tu mamá. Pregúntale si ella no quiere celebrar tu cumpleaños. ¿Ah? Ahora, yo nací en Cristo Jesús. Me costó trabajo a mí nacer en Cristo Jesús. Claro que Él me dio a luz, pero yo nací. Me costó trabajo dejar morir a mí, al viejo hombre, y nacer en Cristo Jesús. Por eso ahora lo celebro. Si usted me dice, eso no es bíblico, pues yo no sé dónde me diga, necesito que me explique. Pero yo lo celebro porque nací en Cristo Jesús. Y dice la palabra, te es necesario nacer de nuevo. Por eso no saben lo que es celebrar el cumpleaños. Pero para los satanistas, por eso ellos lo celebran. Porque ellos también celebran estar nacidos en lo satánico. Ser brujos o ser hechiceros o mediums. Para ellos también es una celebridad, es una celebración muy importante. Bien, te voy a explicar brevemente lo que significa dulce o travesura, lo que se llama trick or treat, la calabaza y el significado original de Halloween. Empiezo con Halloween. Cuando el emperador Constantino, ¿cuántos saben que él tomó y conquistó todo el Asia por allá? Y hubo una ciudad a la cual él llamó Constantinopla, que la convirtió en una ciudad capital de los romanos, pero de los católicos, cristianos. Le llamaban cristianos. Hermanos, usted estuvo en una clase de historia de los cristianos. Él tomó muchos reinos. Y cuando se estableció, constituyó a Constantinopla, hizo un decreto y dijo, Constantinopla es la capital de los cristianos. Ahora, los cristianos no solamente eran como usted y como yo, sino que había católicos y demás. Ahora, como lo que quieren hacer el famoso ecumenismo. Ahora usted le dice el Papa, ¿qué eres tú? Demás. Después tengo la historial por ahí, los que vieron no la alcancé a dar, pero creo que sí. Cuando estoy predicando acerca del Apocalipsis, donde predicamos acerca de la gran ramera, las palabras quotado por el Papa que dice, el brujo no importa, también nosotros celebramos a nuestros muertos. Así. Y dice, solamente di que eres católico y ya. La palabra católico significa universal. Entonces cuando Constantino levantó Constantinopla como la capital del cristianismo, eran entre cristianos, católicos y todo aquel que quisiera estar bajo el yugo de los romanos, para estar en paz, como hoy en día.
De ahí surgió cuando él lo conquistó, hizo ese decreto que todo el que se convirtiera al cristianismo, esto incluía a los católicos, muchos ritos paganos se introdujeron. Y fue así como el festival de Chamaní se infiltró desde ahí en Roma. Ahora, yo le decía y ponía el ejemplo de este país. Este país fue fundado y levantado sobre bases cristianas. Este país se hizo porque hubo gente que deseaba adorar a Dios. Hubo gente que estaba harto de la paganería, estaba harto de la idolatría, estaba harto de santos y vírgenes, que no sé por qué les llaman santos y vírgenes, pero estaban hartos. Entonces vinieron a este país a levantar un país con una moralidad, con unos estándares como los que Dios exigía. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues llegaron los mexicanos, los australianos, los cubanos, los guatemaltecos, los hondureños y todo, nadie vuela más barato. Llegaron a este país. ¿Y qué pasó? Introdujeron la paganadería, en otras palabras, la idolatría. Ahora vas tú aquí en los Estados Unidos a un hogar de una familia mexicana y también centroamericana, y encuentras, amado hermano mío, me da miedo, unos altarzotes así, pintados de pies a cabeza, que la de Guadalupe, porque dicen que supuestamente la madre de los mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Gloria a Dios. No, yo no soy mexicano. ¿Cuántos son mexicanos? Hondureños, guatemaltecos. Es porque usted todavía no conoce a dónde pertenece. Mi ciudadanía está en el reino de Dios. Mi ciudadanía está en el reino de Dios. Amén. También la suya, pero todavía no la conoce. Pero para allá va que bueno. Siga viniendo y se va a dar cuenta. Llegan a este país diferentes nacionalidades, diferentes, no importa la edad, color o sexo. Llegan y ¿qué es lo que sucede? Infiltramos y traemos, con todo respeto, pero nuestra paganadería, nuestra idolatría, nuestras costumbres, no nos queremos alejar de ellas. Estamos todavía apegados a nuestro lugar de origen. Como te dije, porque todavía no has nacido de nuevo. Cuando tú nazcas de nuevo te vas a dar cuenta que tu ciudadanía y tu origen está en el reino de los cielos. Amén. Ahorita si le digo a los mexicanos, ¡ese es mi hijo!, se ofenden. O Juárez, ¡viva Juárez!, se ofenden. Si les digo a los guatemaltecos, a los chapines, a los guanacos, ¿cómo le dicen por allá? A los catrachos. Mira a tu hijo, vas a ver cómo te va a ir. Se ofenden. Y nos ofendemos cuando critican a los mexicanos, cuando critican a los venezolanos, cuando critican a los catrachos, a los guanacos. Nos ofendemos porque aún estamos todavía ligados. Tenemos que desligarnos de todo esto. Tenemos que dejar el viejo yo y entender que nuestra naturaleza, amado hermano mío, tu naturaleza es divina. Tu naturaleza proviene del Hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios ha dejado algo en ti para sellarte, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando te ofendan porque eres cristiano, porque eres mexicano, mientras no te ofendan porque eres cristiano, di gloria a Dios, amén y aleluya. Pastor, y si me ofenden porque soy mexicano, ¿qué? ¿Le voy a dar un coscorrón? No, levanta tu mano y dile, Dios te bendiga. Porque mi ciudadanía está en el reino de Dios. Amén. Amén. Bien, entonces eso sucedió con estos druitas. Llegaron a un país que no eran de él, introdujeron estas paganaderías y se contaminó desde entonces hasta hoy en nuestros días. Fue así como empezó la famosa celebración de Halloween. Ante la imposibilidad, ponga atención en esto, ante la imposibilidad de evitar las fiestas paganas de la religión, ante la imposibilidad de suspenderlas, la iglesia decidió santificarlas. Pues no las pudieron parar, porque si las paraban, renunciaban. Es como, por ejemplo, a muchos cristianos, usted le dice, no puede celebrar esto, y dice, mejor me voy de esta iglesia, donde enfrente si la celebran. Gloria a Dios. Busque donde le guste a usted. Pero si está aquí, se le va a enseñar. Entonces, ellos, como no pudieron pararlas, decidieron santificarlas. Y de ahí es donde le digo que hay una controversia entre si celebramos Navidad o no celebramos Navidad. Que porque Navidad también es una tradición pagana, pero alrededor del mundo, date cuenta solamente de esto, alrededor del mundo, cuando dicen 25 de diciembre, todo el mundo piensa el nacimiento de Jesús. El hombre
que por el cual se tuvo que dividir el tiempo antes y después de Jesucristo. Amén. Por lo cual es digno de celebrarle un día. Celebran el día del trabajo. Oye, ¿cuándo es bueno celebrar el trabajo? Pues no sé, pero por ahí dicen, celebran el día que de la raza. Pastor, pero estamos hablando de festividades. Ok, te voy para allá. ¿No quieres celebrar Navidad? Pero sí Halloween. No, pastor, yo no celebro Halloween. Ok, táchalo, quítalos. ¿No quieres celebrar Navidad? No, yo sé que todos lo celebramos. Esto es para los que lo miran por YouTube, ¿ok? No para ustedes. Pero si celebras el Día de las Madres. Te pregunto, ¿es el Día de las Madres algo bíblico? ¿Por qué lo celebras? Ah, pastor, ¿por qué para mamá? Entonces Navidad, ¿por qué no vamos a celebrar? Es para Jesús. ¿No te gusta celebrar Navidad, pero celebras el Día del Escupido? Ay, perdón, digo. Tanto. De Cupido. Pastor, es que hay que darle rositas a la novia, usted sabe, está conquistándola. Conquista a Cristo, desgraciado. Y Cristo te va a dar la novia. ¿Me explico? No está tanto en la celebración, sino en lo que es bueno o en lo que es malo. Ah, yo lo sabía, pastor, por eso yo le digo, yo cuando celebro Halloween, yo no lo hago con esa intención. No, estás mal. Es una celebración 100% diabólica, Halloween. Halloween no tiene nada de santo ni nada de bueno. Qué bueno que celebras a tu mamá el 10 de mayo y a tu papá en abril. ¿Qué es? No sé. ¿Junio? En junio. Qué bueno que lo celebras, porque dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo ves? Es bíblico. Pero cuando celebras algo que no es, digamos, bueno, porque ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo califica como bueno o como malo? La Biblia. La Biblia, no tú. Porque como te dije, nosotros sacamos miles de excusas para lo que queremos hacer. Miles de excusas para lo que queremos hacer. Pero la Biblia nos dice definitivamente lo que es bueno y lo que es malo. Te enseña desde cómo andar, caminar y vestir hasta el modo de peinar. ¿No lo crees? Lee la Biblia, aquí está. La Biblia nos lo dice y nos lo demanda. ¿Amén? Amén. Entonces, como no pudieron parar esas festividades, santificaron algunas de ellas. En el siglo IX, el Papa declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. El Papa. Ahora, para los que dicen que el Papa era el sucesor de Pedro, hubo un tiempo donde había 3 papas. ¿Cuál de ellos era el sucesor? Hubo un tiempo donde hubo 2. Ahorita en nuestra actualidad hay 2 papas. Ah, el Papa Negro y el Papa Blanco. El Papa de Halloween y el Papa... No, en Rusia tienen su propio Papa. Ellos nada se mezclan con este lado del mundo. Sus propios obispos y demás, ellos no están regidos bajo la gran ramera. Ellos tienen su propia gran ramera. Bien, continúo. Entonces, la celebraron como el Día Oficial de los Muertos, en honor a todos los martirizados. La misa que dedican el Día de los Santos se llama All Hallows Mass. ¿Qué quiere decir? La reunión o congregación, eso es la más, la misa, es la reunión de celebración a todas las almas. Celebración de todos los santos. Y ahora en día le llaman celebración de todos los... El Día de los Muertos, ¿no? Algo así. ¿Quién sabe? ¿Cómo llama? Día de los Muertos. Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Mira, que hacemos todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Celebramos las cosas paganas y las queremos hacer buenas. Algunos celebran que la Navidad y otros que los Santos Reyes. Y luego que el Santo Reyes, la única cosa que debemos celebrar es el día del nacimiento del Señor. ¿Cómo lo celebras? Es tu cuento todavía. Cuando llegue Navidad te voy a enseñar yo bíblicamente. Por ahorita síguelo celebrando como lo celebras, pero no vas a llegar a otra Navidad sin que lo sepas la verdad. ¿Amén? Entonces dice la palabra, yo soy el pan de vida. Y ahora usted celebra, todavía hace el año pasado creo, nos llegaron con un pan de muerto, ¿no? Que la rosca de reyes, ¿cómo le llaman? Y que lo partes y mira, me tocó el bonito. O del diablo, digo yo, sácate de aquí. Porque ese es pan de muerto. Y nosotros no celebramos pan de muerto. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan De vida. de vida. Entonces, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el hambre con la avaricia? Pan de muerto. Pero oramos por él y nos lo comimos porque la hermana era nueva prácticamente. Amén. Si es de que dice lo que no dice, oramos por él, pero no, ya que sabe, no lo traiga. Amén. Si quiere comer, cómaselo usted mismo, a ver si no se muere en ese año. Pero no tenemos que celebrar eso, tenemos que celebrar la vida, no la muerte. Amén. Tenemos que celebrar a Cristo, no al diablo.
Finalmente, el día más importante para ellos es Halloween. Sin embargo, la gente no dejó sus ritos paganos ni dejó de alabar a los demonios. Lo que fue en un principio sigue siendo Halloween, un día que promueve lo frío, lo oscuro y la muerte. Eso es lo que se celebra. Dulce o travesura. Los sacerdotes druidas, como ya les expliqué, iban de casa en casa y decían pacto o maldición. Y si no pactabas, te maldecían. Y por lo menos alguien en ese hogar moría ese año. Se lanzaba la maldición sobre el hogar y la historia cuenta que moría a alguna persona. La calabaza, ya lo explicamos también. Los druidas, ellos tomaban eso y lo hacían un espíritu familiar, nuevamente no de nuestra familia, sino algo con la que la aldea, la ciudad, las personas estuvieran familiarizados, y en nombre de ese espíritu demoníaco les decían: si no me das, este espíritu te va a maldecir. Y ellos sabían quién era ese espíritu. Bien, con esto voy a terminar porque ya no me va a dar tiempo para darle lo demás. Voy a dar bien rapidito esto porque esto le conviene a usted saber, esa información que no muchos saben. La noche de Halloween, Anton LaVey, ya le dije que es lástima que no lo saqué por ahí. Hermano, búsqueme a Anton LaVey y su imagen y me la pone ahí, por favor, para que lo conozcan un poquito más. Este sacerdote diabólico, satánico, que levantó las iglesias satánicas e hizo la Biblia satánica, este hombre, los satánicos se reúnen para hacer ritos, o sea, ceremoniales, puesto que el Halloween es una fiesta dedicada a Satanás. ¿Una fiesta dedicada a quién? Y miles de niños, con la autorización de sus padres o su observación de los mismos, supervisión de los mismos, salen esa noche con el consentimiento a celebrar una fiesta meramente satánica. Meramente satánica. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Shammai, el festival de los muertos, todavía es celebrado oficialmente hasta hoy como el día más grande satánico. Es oficialmente satánico, como el día del nacimiento de los satánicos, como el año nuevo de los satánicos. El día 31 para ellos empieza un año nuevo en lo satánico, en lo oscuro, en la oscuridad. El mismo Anton LaVey, el escritor de la Biblia satánica, el sacerdote de las iglesias satánicas, dijo que hay tres celebraciones sumamente importantes para los satanistas, ¿no? Como ya les expliqué: Halloween, el cumpleaños. ¿cómo se llama la otra? San Gamandapio. San Gamandapio, dicen por ahí. ¿Cómo se llamaba la otra? Tiene un nombre difícil de pronunciar. Dijimos Walpurgisnacht. Walpurgisnacht. Esa fiesta son las tres más celebradas por ellos. La iglesia satánica asume como suya esa fiesta de Halloween. Los satánicos asumen ellos, dicen: esa fiesta es nuestra, nos pertenece. Desde el 5 de septiembre al 9 de noviembre, la iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que mezclan y amplifican y amplían todos los festejos de Halloween como Día de los Muertos. Son los siguientes, escuche bien. En esas fechas, del 5 al 9 de noviembre, ayunan para que la voluntad de Satanás sea hecha y no la de Dios. Hacen ejercicios de elección de sacerdotes. Es como cuando nosotros votamos porque haya los que están bajo concilios, y hay un concilio grande y cada 2 o 3 años hay una reunión como el presidente, y hay que votar para el nuevo presidente. Así ellos, para los nuevos sacerdotes satánicos que van a estar en esa temporada de los satanistas, porque esos sacerdotes son sacerdotes confesores. Así como los sacerdotes de los católicos tienen sus confesionarios, hay sacerdotes confesores, con el cual usted viene y dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Así hay sacerdotes diabólicos que son, digamos, ungidos satánicamente por ellos. Ahorita le voy a dar la manera que los ungen aquí mismo. Esos sacerdotes hacen las confesiones a los satanistas y escriben el nombre de ellos en el libro del macho cabrío, o sea, el libro de la muerte, en esas fechas. Rituales para maldecir al pueblo de Cristo. Hacen rituales para maldecir al pueblo de Cristo. Hacen sacrificios de animales y sacrificios humanos. Hacen reuniones para preparar el día de Shammai, o sea, el día de los muertos. Hacen reflexión, disciplina, ¿cómo dijimos que se llama eso? De meditación. Disciplina de meditación para preparar el día y reflexión con disciplina, ayunos y mantras. ¿Cuántos saben lo que es un mantra? Bueno, ahorita no tengo tiempo, ya me están diciendo que ya se me acabó el tiempo. Las confesiones de los satanistas
bendicen a los integrantes de los grupos musicales y satánicos, bendicen y ordenan a los ministros de rock, músicos, managers, promotores y todo aquel que está involucrado en el satanismo. De ahí sale la famosa grupo élite del Nuevo Orden. ¿Cómo es? Gracias, siempre se me olvida ese nombre. Illuminati. De aquí ellos ordenan todo este grupo de personas. Rituales bautismales, al igual que los mormones, se bautizan por los muertos. Eso viene, y por eso decimos que son satanistas. Los satanistas hacen lo mismo, se bautizan por los muertos. Pastor, yo nunca he sabido qué es eso. Gracias por preguntarme. Estos hombres y los mormones y los satánicos cogen el nombre y se entrelazan, entre comillas, entre los satánicos, con esos espíritus. Y ellos les ayudan, supuestamente ganan autoridad de lo que ellos fueron. Y empiezan a tener memorias de lo que ellos hacían, las personas que estuvieron muertas. Ese tipo, búsqueme otra también, ese es Anton LaVey, ya murió, pero él fue el que hizo la iglesia satánica y la Biblia satánica. Entonces, en esos rituales bautismales maldicen cualquier contacto que hayan tenido con los cristianos. Ellos empiezan a maldecir a los cristianos en sus rituales. Por eso, amado hermano mío, si usted es cristiano, por eso usted a veces necesita una limpia, porque lo han maldecido. Ay, pastor, yo creí que a los cristianos no, a los hijos de Dios nos vienen guangas las maldiciones de los satánicos. Pero si usted es cristiano, cuídese, porque le llegan, porque los cristianos son solamente seguidores de Cristo, pero no hacedores de Cristo. Los hijos de Dios somos hacedores de la verdad y la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces ellos hacen los rituales bautismales por los muertos. Luego se bautizan con agua de alcantarilla revuelta con sangre de niños y adultos que se obtuvieron en sacrificios satánicos. El 31 de octubre hacen una inscripción en el libro del macho cabrío, del libro de la muerte, de los satánicos más poderosos. Comienza para ellos el año satánico, que se invoca el poder de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Nostradamus me suena ese nombre, gracias que me pregunta. Es un famoso medium o profeta que hubo hace muchos años, siglos para ser más exacto. En noviembre 1 se sella a los satánicos. Así como usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, ellos son sellados por Belcebú, por Satanás. Son sellados por los espíritus de los muertos. Esto es decir, se entregan ofrendas y altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación de los demonios. En noviembre 2 al 9, la semana se realizan las bodas de Satanás. Del 2 al 9 de noviembre, esa semana son las bodas de todas las brujas mayores, que les llaman, donde tienen que pasar por el medio de hogueras, o sea, lumbre muy fuertes, tienen que pasar en medio, y en el medio tienen que resistir por lo menos 3 minutos, y ahí es donde viene la presencia de Satanás y pacta directamente con ellas. Pues si usted no cree en eso, es verídico. Todo eso es lo que se celebra en estas celebraciones de los satánicos. En el día de Halloween lo estamos mirando, las cosas tremendas que hacen. ¿Cuál es la posición para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Nuestra posición como hijos de Dios es la siguiente. Pongan atención. Número 1. Nuestra posición hacia la fiesta de Halloween, esto es un decreto, es una fiesta dedicada a Satanás 100% y a sus demonios. Y no consideramos que sea una opción para divertirnos, ni para participar de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Amén. Efesios 5:11 lo menciona. Número 2. Es una fiesta que además apela al consumismo, mercadotecnia y promueve los valores y culturas extrañas para nosotros. Éxodo 34, 15 al 16 dice lo siguiente: por tanto, no harás alianza, no te juntarás, no participarás de ellas. No harás alianza con los moradores de aquella tierra para fornicar en pos de sus dioses y ofrecer sacrificios a sus dioses. Y si te invitan, comerás de sus sacrificios. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ellas. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra,
por tener mujeres extrañas, con cultura extraña, fornicó, perjurió, traicionó a Dios y se fue tras dioses ajenos. Salomón, estamos hablando del hombre más sabio sobre la tierra. En su pecado llevó la penitencia, dicen por ahí, ¿no? Tuvo más de 1000 mujeres. Imagínense el problemón. No solamente con las mujeres, las suegras. Dios mío. Por eso le digo que el solito pagó. 3. Nuestra posición como cristianos. 3. Creemos que lo importante no son las expresiones externas de la fiesta. Ah, no ve, pastor, ¿qué tiene de malo que celebren nuestros hijos? No son las expresiones externas de la fiesta, sino lo que se esconde detrás de ellas. Como ya le dije, ¿qué se esconde? Todo esto que leí ahorita, es todo eso lo que se esconde detrás de la fiesta de Halloween. ¿Qué hay de bondad en ella? ¿Qué hay de justicia? ¿Qué hay de verdad? Nada. ¿Qué hay de comunión, la luz con las tinieblas? Nada. Número 4 y final. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sostenemos firmemente que el único digno de adoración es Jesucristo. El nombre que debe de ser exaltado sobre todo nombre. El nombre sobre el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La diversión a expensas de servir a los demonios no es diversión. No expongamos a nuestros hijos, familiares, vecinos y demás a algo satánico. No abra sus puertas a los demonios que están buscando a quien devorar. Termino con esta escritura bíblica para mostrarle los videos. Ese es el hijo del diablo que se siente orgulloso porque le llaman así. Y aunque usted no lo crea, no investigue por favor todo eso, a menos que usted ya conozca bien la Biblia. Entonces metas a investigar lo del diablo. Pero si no, el libro del Apocalipsis nos reprende y dice: no quieras conocer las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, si usted ya tiene un estudio de la palabra de Dios, ya conoce la Biblia, entonces sí lo invito, haga sus research, sus investigaciones, gracias, sus investigaciones. Pero aunque le parezca increíble, ellos niegan muchas cosas que hacen los satánicos. Y dicen: nosotros los satánicos no hacemos esto, esto, esto y esto. Dice, eso se les atribuye a los principiantes que quieren ser satánicos, pero dice, nosotros no lo hacemos. Son muchas cosas que usted piensa que son de Satán, son de los principiantes, pero ellos hacen unas cosas muchos peores. Termino con la escritura de Éxodo 34, 11 al 17, que dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho, quito, expulso de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al católico, al testigo, al mormón, al Hare Krishna, al budista, al fereceo, al jebeo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza, de hacer amistad con los moradores de la tierra donde tú vas a entrar, para que no sean trompezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera. Esto es, no participes en su cultura, no participes de sus tradiciones. 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza, amistad, quiere decir, con los moradores de aquella tierra, con los que celebran Halloween. Porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso fue lo que le sucedió acá. Eso fue lo que le sucedió a Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Y eso es lo que sucederá cuando usted permita que sus hijos se mezclen con las hijas del mundo. Por eso dice: no os unáis a yugo desigual. Y aún entre las iglesias hay yugos desiguales. Aún en los cristianos hay yugos desiguales. Hay quienes dice el marido: yo voy a la iglesia, venga lo que venga, aunque me sienta sin ánimo. Y la otra: no vayas. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Tanto ahí le andas haciendo la barba al pastor. ¿Y qué? ¿No me la hace usted? A ver, no. Reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. A lo que voy, amado hermano mío. Mujer, si tu hombre es entregado a Dios, dale gloria a Dios. Porque un hombre que no ama a Dios
es imposible, es ineficaz, es inexperto y no sabe amar a una mujer. Igualmente, varón, si tu mujer ama a Dios, no la detengas, porque el día que ella deje de amar a Dios, te va a dejar de amar a ti, porque le va a ser infiel a Dios. Y la Biblia dice, ya se los he mostrado a los que estudian, te va a ser infiel a ti. El día que tu mujer deje de amar a Dios, ese día no solamente le va a ser infiel a Dios, sino también, escúchalo bien, te va a ser infiel a ti. Por eso a los hombres de Dios no nos conviene que nuestras mujeres sean mujeres que no asisten a alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar unos videos. Por eso es que los niños estuvieron aquí. Gloria a Dios. ¿Lo ven? Los niños son unos angelitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero les vamos a mostrar unos videos para que también ellos vean y que no piensen que es algo que ustedes quieren hacer o que el pastor le dijo que usted haga. Esta mañana nosotros estudiábamos los dones y ahí encontrábamos los caracteres de las personas y definimos un poco de lo diferente que es la manipulación. ¿La manipulación de qué? De la dominación. De la dominación. Alguien que tiene dominio, porque el que tiene dominio propio, escúcheme bien esto es importantísimo. La persona que tiene dominio propio tiene autoridad sobre otra persona. Domina su propio espíritu, domina a otra persona, porque tiene dominio propio, sabe dominarse. ¿Cómo sé que yo tengo dominio propio, pastor? Porque yo cuando me enojo y tengo un carácter bien fuerte. No, eso se llama temperamento, no carácter. Hay que conocer todo eso. Por eso le digo, el estudio es muy importante. Esta iglesia es una iglesia de revelación de parte de Dios y el estudio es una de las primeras cosas que Dios nos ha dado. Entonces, la persona dominante y la persona controladora son muy diferentes y hay que saber la distinción. Si usted no lo sabe, lo invito entre semana. Vamos a ver estos videos. Yo voy a tratar de explicarle algunas cosas, si se puede, pero los videos van a hablar por ellos mismos. Hoy vamos a empezar con un video de un propio, y está hablando un sacerdote. Es verídico este sacerdote. Usted lo puede hacer research en internet. Ahora, no se me vaya a convertir al catolicismo nuevamente, porque de ahí lo sacó el Señor. Pero usted puede buscar este sacerdote en internet. No es el Padre Amaro, y lo va a encontrar. Y mire lo que dice este mismo sacerdote acerca de Halloween. Como también tiene otro tema que menciona el diezmo, tiene otro tema que menciona la idolatría. Y él dice, estamos en contra de todo eso, pero la gente nos lo pide. Y ahorita te lo va a decir, y voy a hacer un espacio en cada video para explicarte lo que realmente dijeron, que a tu oído natural no entiende.